Efectivamente, la Iglesia no ha hecho más que cumplir con su misión. Dentro de los principios fundamentales de la doctrina cristiana está el amor al prójimo. Y en la tabla de los 10 mandamientos no se hacen excepciones, no se dice amar al prójimo excepto a los judíos, o excepto a los haitianos, o excepto a los marcianos, o excepto a los jupiterianos. Amar al prójimo como a sí mismo, es lo que dice el principio cristiano. Y si la doctrina cristiana se siguiera de manera correcta, no habría problemas en el mundo, ni habría explotación del hombre por el hombre, ni habría guerras. Hace falta la tolerancia y hace falta desterrar el odio. Y eso fue lo que hicieron los sacerdotes. Bueno, había también un monseñor, obispo, ¿no? Monseñor Faustino Burgos, que es el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo y además vicario en Santo Domingo Oeste. Pero no solo él habló, él estuvo aquí la semana pasada. Él estuvo en la entrevista. Sí, el miércoles pasado. Así es. Y habló bastante claro sobre este tema también, él y los sacerdotes que le acompañaban. Que es muy importante que tú digas eso porque he escuchado algunas opiniones de que quienes hablaron el viernes pasado fueron curas, fueron sacerdotes que no necesariamente expresan la visión de la Iglesia Católica. Y sobre todo le he escuchado de algunos sectores que se han sentido muy mal porque la Iglesia Católica haya asumido las posiciones que asumió sobre distintos temas. Pero hay que señalar y recordar, y es importante que lo haga, que ahí estuvo este obispo, Faustino Burgos, que además es responsable de una pastoral, que es la pastoral inmigrante, que es la que tiene que ver y define la posición de la Iglesia respecto al tema de la migración. Bueno, pero mira, este obispo y estos sacerdotes condenaron el odio, ¿verdad? El falso nacionalismo basado en el odio. Pues miren que los pequeños grupos aludidos en esas palabras respondieron confirmando su odio. Yo le voy a decir algunos de los epítetos que le dedicaron en las redes sociales, porque ellos tienen pocos seguidores y pocos intervinientes activos, pero rinden. Es decir, tú ves, por ejemplo, un tipo que pone 20 tweets en un día. Pero yo le voy a decir algunos de los epítetos. Por ejemplo, al arzobispo metropolitano de Santo Domingo le llaman el haitiano Osoria. Le llaman también fusionista. La teoría aquella de que hay una conspiración, ¿verdad? De que los haitianos no vienen aquí a buscar trabajo porque tienen más hambre que nosotros. Y porque aquí tenemos empleadores, incluyendo el Estado, que les encanta la mano de obra barata y sin seguridad social. Entonces, pusieron que están sustituyendo la doctrina cristiana por el vudú. Que ahora le están enseñando en las misas vudú a la gente, dicen. Dice que dijeron también. Al Papa Francisco, perverso fusionista. Porque hasta el Papa también. El Papa llevó. Porque dice que desde que nombraron al haitiano Osoria, arzobispo, ya la Iglesia está entregada a la traición, a los planes fusionistas y todo eso. Y seguro por los mensajes del Papa, porque el Papa ha hablado de amar al inmigrante, de ser solidario con el inmigrante en múltiples ocasiones. Te estoy diciendo, lo ha dicho el Papa perverso Francisco. Fusionista, así le llaman. Y maldito también.
Eso es unos cuantos de los epítetos que usaron, confirmando todo lo que dicen estos representantes de la iglesia. Pero vamos a ver, lo que esos grupos digan, bueno, ellos por supuesto que se dan por aludidos, con razón. Vamos a escuchar primero a Monseñor Faustino Burgos, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, quien predicó acerca de la palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a escuchar un fragmento de las palabras de Monseñor Burgos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, Padre, aquellos que promueven el odio, el rencor y la xenofobia, revestido de falso nacionalismo, falso pudor, creando zozobra, intranquilidad y viendo fantasmas donde no los hay. Perdónalos porque no saben lo que hacen cada vez que no realizamos lo correcto en el momento oportuno. Cuando damos respuestas agradables al oído ajeno y no comprometemos nuestro accionar para acabar con la impunidad que promueve, amamanta y sostiene la corrupción en detrimento de las mayorías, de los que promueven desmanes para alcanzar sus falsos fines, por aquellos que cierran sus ojos y su corazón hacia la necesidad del otro, siendo indolente y a la vez servil de otros poderes. Cada vez que como líderes políticos, religiosos, comunitarios, no realizamos nuestro servicio en favor del pueblo, de tu pueblo, permitiendo que las conciencias duerman y aumente así la impunidad y la corrupción. Es el grito de los que ya no aguantan tanto oprobio, tanto odio, tanta violencia, tanta inseguridad y tantas injusticias. Su anhelo y súplica es por aquellos que seducen hacia el mal, hacia la maldad, y por los que se dejan seducir por lo mal habido, por aquellos que negocian con la libertad, la justicia, la educación y la salud de nuestro pueblo, por los que sin ningún reparo se gastan los dineros públicos en viáticos, dietas y desafortunadamente hasta en bebidas alcohólicas. Bueno, ahí está el padre Faustino Burgos. Una cosa muy importante es que no solamente atacaron esa siembra de odios, sino también la corrupción y la impunidad. Ah, claro, claro. Y que fue un común, después lo vamos a ir viendo en las demás palabras, sí. Pero fue un común el tema de atacar esa posición que el obispo Burgos habla como falso nacionalismo. Y es importante subrayar esto porque algunos de estos sectores se presentan como nacionalistas. ¿Y cómo es que tú dices nacionalista? Pero con Z. Pero con Z. Y los demás, varios de los demás obispos se refieren a este tema migratorio, de que no puede ser abordado desde una lógica de la discriminación y desde una lógica del odio. Pero como tú señalas, uno va a ver como punto coincidente el tema entre varias de las reflexiones que hacen los curas y el obispo, es el tema de la justicia, de la lucha contra la impunidad y la corrupción, y temas sociales, el tema de salud, por ejemplo, o de la situación carcelaria en la República Dominicana, fueron temas comunes entre los que hicieron la reflexión de estas palabras, ¿no? Bueno, vamos a escuchar al padre Miguel Ángel Amarante, fragmentos, ¿verdad?, de sus palabras, que comentó la palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. En nuestro país, lamentablemente, tenemos muchos buenos ladrones que burlan el fisco, burlan la justicia, se burlan del pueblo y andan tan campantes por nuestras calles sin ser apresados. Es necesario y urgente la conversión de tantas personas que, aferrados a un patriotismo barato, se encarnizan contra inmigrantes que, aunque con cultura diferente a la nuestra, no dejan de ser personas, por tanto, merecen respeto. ¿Y qué decir de los responsables de regular la migración y la seguridad fronteriza? Ellos también necesitan conversión y tratar el tema con seriedad,
no utilizar la situación para enriquecerse, explotar y traficar con seres humanos. Nuestra iglesia tampoco queda inmune a esa necesidad de convertirse. También nosotros necesitamos convertirnos, pedir perdón. Perdón por los escándalos de algunos de sus miembros, por nuestros silencios cuando debemos hablar. La conversión de un sistema carcelario deficiente en el que ya es una costumbre archivar expedientes y dejar casos en el olvido a merced del tiempo, mientras los internos se degradan y esperan vanamente una respuesta de dicho sistema. Un sistema judicial donde Temis, la diosa de la justicia, se ha quitado la venda de sus ojos para juzgar de manera parcializada y atendiendo a intereses particulares. Bueno, ahí está esta segunda palabra. Mira, reitera el tema del trato a los inmigrantes y habla de patriotismo barato. Es importante. Pero entre las muchas verdades que se dijeron allí, por ejemplo, el padre Amarante, ustedes lo acaban de escuchar, habla también, le da lo suyo a la propia iglesia a la que él pertenece. Sí, eso es importante. Dice, nuestra iglesia tampoco queda inmune a esta necesidad de convertirse. También nosotros necesitamos convertirnos y pedir perdón por los escándalos de algunos de sus miembros, por nuestro silencio cuando debemos hablar. Un acto de contrición, ¿verdad? Ajá. Público. Otra cosa también, que cuando toca el tema migratorio, habla de los que deben cuidar la frontera, claro, y hacen negocios, ¿verdad? A los encargados de eso. Y sobre lo que él dijo, que tenemos muchos buenos ladrones, lo que pasa es que previamente él hizo un comentario, ajá, sobre el hecho de que se dice el buen ladrón y el mal ladrón, y él dice, no hay buenos ladrones. Dice, la diferencia entre los dos que estaban en la cruz, a ambos lados de Cristo, es que había uno arrepentido y otro que no se había arrepentido. No es que era un buen ladrón. Y él hace la precisión, dice, no es buen ladrón, es un ladrón arrepentido. Ajá, pero dice... Pero no hay ladrones buenos. No, él dice, el buen ladrón es aquel ladrón que roba y busca todos los medios para no caer preso ni ser acusado. Sí, pero lo dijo exactamente. Con un contenido irónico. Sí, que ese es el bueno. Y en el sentido de que es bueno no en términos morales, porque un ladrón en términos morales no puede ser bueno. Ahora, por su eficiencia como ladrón, sí. Entonces, ahí es que compara con ladrones en la República Dominicana que son muy eficientes desde el Estado, que son capaces de robar mucho y al mismo tiempo generan todas las condiciones para que después de robar no haya ninguna consecuencia para ello, como ha pasado lamentablemente en nuestro país. Vamos a escuchar a otro de los predicadores, el padre Nelson Acevedo. Su palabra, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Sí, esa es la tercera palabra. Dominicana, fomentado por la xenofobia con los vecinos haitianos. Es verdad que no podemos recibir a todos los ilegales haitianos que cruzan por la frontera, pero tratar de incentivar en los más ignorantes un nacionalismo rancio y barato que no toca a quienes se benefician de las manos de obra barata de los trabajadores haitianos, ni reclaman la aplicación de las leyes laborales. Como existen tantas madres en los barrios donde vivimos que ven impávida a tantas adolescentes embarazadas antes de tiempo, que se ven obligadas por esta circunstancia a abandonar la escuela, las cuales vienen a engrosar la fila de la pobreza, y sobre todo nos encontramos con el drama de la responsabilidad de niñas criando niños, y que he ofrecido ahora no ya al maestre Sala, sino a la humanidad que lo ha rechazado, que lo ha condenado en los Poncios Pilatos, que siguen condenando a los dominicanos que se roban una gallina,
y mueren enfermos en la cárcel de La Victoria. En cambio, los ladrones del caso Odebrecht, quienes sobrevaloran casi todas las obras que realizaron, andan sueltos, disfrutando de las fortunas que han amansado, porque en República Dominicana no se han construido cárceles para los que se roban millones, ni existen jueces para la clase política que defrauda el erario público. Bueno, esa fue el análisis, la reflexión del padre Nelson Acevedo sobre la palabra mujer, ahí tiene a tu hijo, hijo, ahí tiene a tu madre. Y dice una gran verdad. Sí. Como lo hemos señalado aquí tantas veces, que es cierto que no podemos con esa migración. Sí. Desbordante, excesiva, agobiante, que lo que es falso es que ellos vengan a matarnos, a apoderarse de esto, claro, que son empleadores dominicanos encabezados eso por el sí Estado sí. dominicano, por el Estado dominicano, los que les dan trabajo, porque los trabajadores haitianos viven en el trabajo y están disponibles 24/7, 365. Claro, y que hay una política migratoria que no toca a esos grupos que se benefician de la explotación de mano de obra barata, que están en situación irregular en la República Dominicana. Y que no hay que ponerlos en la seguridad social, ni gastar un chele que no sea en el salario. Por eso él lo llama, y es otra expresión que usa otro de los curas, nacionalismo rancio y barato, que es el que apoya ese tipo de campaña que no toma en cuenta cuáles son las causas reales de la migración, cómo combatirla, y prefiere apelar al odio, prefiere apelar a prácticas discriminatorias como lamentablemente se ha hecho. Importantísimo. Entonces, esa referencia que hace a los Poncios Pilatos en la República Dominicana, que condenan a aquellos que se roban una gallina, se les condena a La Victoria a años de cárceles, y bueno, y se hacen de la vista gorda y no pasa nada con ladrones, como lo del caso Odebrecht, que están todos en sus casas y no existe la posibilidad real de que los mismos puedan ser en un juicio independiente condenados por este caso de corrupción y por la sobrevaluación de obras que el padre Nelson Acevedo plantea en su reflexión, ¿no? Con el caso de la Odebrecht. Sí. Tenemos también, creo que, al padre Vicente Sánchez Burgos, lo tenemos. Él comentó la palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, si lo tenemos lo ponemos, pero si no... sí, la quinta que tenemos, la de Tengo sed. No, Tengo sed, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí. Creo que es esa. Ah, sí, la quinta es la del padre Eric Wilson Cosme, Tengo sed. Vamos a ver. No una justicia en dos niveles, para el grande y para el pequeño. No una justicia en donde haya quienes estén exentos de toda culpabilidad legal y moral. Se nos está transmitiendo a los dominicanos como metamensaje que si robas poco vas a la cárcel, pero si robas mucho no vas. Que no nos creamos que los pseudomesianismos políticos han resuelto algún problema. La historia está ahí y no miente. Basta revisarla. Bastante claros fueron respecto tanto a la siembra de odio como a la corrupción y a la impunidad. Sí. Eso es lo que... Esa última expresión de cuidado con el mesianismo político, que muchos creen que de verdad resuelve los principales problemas que tiene el país, y no ha sido así en la historia dominicana. Y esto es muy importante porque estamos ante una nueva fase de ese mesianismo político que lamentablemente en nuestra historia republicana no ha desaparecido del escenario político ni del debate político. Y tú tienes a líderes políticos
que se presentan como Mesías, que han estado en el poder o están en el poder y intentan hacer ver a la gente que si no es con ellos, no hay posibilidad de que este país pueda tener continuidad, de que la democracia pueda tener continuidad. Pues mira, entonces, lo que han dicho este obispo y estos sacerdotes en el Sermón de las 7 Palabras el Viernes Santo, algunos que están muy molestos aparentan haber recibido una información muy nueva, una noticia muy novedosa, como que mira lo que está pasando ahora, y resulta que de nuevo eso no tiene nada. Hace 506 años, en esta ciudad, los frailes dominicos hicieron exactamente lo mismo. El poder reventó. Se suele decir el sermón de Montesinos. Sí, lo pronunció Fray Antón Montesinos. Pero el sermón fue, después de constatar lo que estaba pasando en los hechos aquí, con la esclavitud de los aborígenes, estos sacerdotes reflexionaron, encabezados por su superior, que era Fray Pedro de Córdoba, que increíblemente era el más joven de todos. 28 años tenía para la época, o 27. Pero que tenía profundos estudios universitarios en teología, en filosofía. Era un cerebro. Esos sacerdotes que mandaron aquí no recogieron a los curas más o menos influyentes. No, mandaron estrellas aquí. Entonces, estos sacerdotes en el convento de los dominicos pensaron, discutieron y decidieron arriesgar no solamente su sotana, sino sus vidas en defensa del prójimo. Y las reflexiones teológicas están fundamentalmente basadas en el amor al prójimo, que es un mandato bíblico. Y antes de ese sermón del cuarto domingo de Adviento, que cayó el 21 de diciembre de 1511, fueron donde el virrey Diego Colón y le dijeron que se iba a decir cosas muy importantes en el sermón del domingo, que no dejaran de asistir él y todos las figuras importantes del gobierno, que en ese tiempo no era solamente el gobierno de esta isla, era el gobierno de las Indias. Entonces, figúrense ustedes un virrey en esta islita, la autoridad que tendría, el poder que tendría. Y con todos allí sentados, entonces, ese sermón, que repito, es de la comunidad, de la congregación de los dominicos, pero encargaron al más brillante orador de ellos, que era Antón Montesinos, que había estudiado no solamente teología, filosofía, sino también oratoria en la Universidad de Salamanca, que por cierto, tiene 800 y pico de años ya. Tenía 300 años en 1511. Tenía 300 y pico. Tiene 800 y pico. En esa universidad estudiaron ellos todos. ¿Y qué fue lo que dijeron esos dominicos ahí en la voz de Montesinos? ¿Es que estos no son hombres? ¿Es que estos no tienen almas racionales? Y finalmente decían, ¿ustedes se creen que no están obligados por Dios a amarlos como a sí mismos? Si le estaban recordando, estos son seres humanos igual que ustedes. ¿Qué dijo Dios? Amar al prójimo. Y ustedes se creen que ustedes están fuera de ese mandato, porque estas son personas de otro color, de otra raza, de otro idioma. Son hermanos también. Señores, lo que hicieron esos padres dominicos, y a eso hay que agregarle a Fray Bartolomé de las Casas,
que se hizo cura después, que se hizo dominico mucho después, pero que en ese momento presenció, él era un esclavista más. Él vino a buscar oro como todos los demás y tenía esclavos. Y ese sermón les retumbó en la conciencia. Claro. Entonces, esos frailes lucharon el resto de sus vidas hasta que se murieron todos, uno por uno. Todos, hasta la muerte, estuvieron defendiendo a los aborígenes. Para que ustedes tengan una idea de la vehemencia, el compromiso cristiano que tenían esos sacerdotes. Después de ese sermón, ese mismo día cogió el virrey para el convento de los dominicos, acompañado por todos los representantes del poder, por todos. Y fueron y le dijeron de todo, porque le habían dicho una verdad cristiana. De todo le dijeron. Y que tenían que retractarse el domingo siguiente. Entonces, es difícil uno saber a esta distancia del tiempo qué fue lo que él entendió de lo que le respondió Fray Pedro de Córdoba. Pero Fray Pedro de Córdoba no le dijo, evidentemente que no le dijo que se iban a retractar. Quizás le dijo, hablaremos del tema otra vez. Y entonces ellos entendieron que sí se iban a retractar. Y entonces fue el poder, fue el virrey, fue toda su gente la que salió a decirle a todos los españoles que no podían faltar a la misa del domingo porque se iban a desdecir de las verdades que habían pronunciado allí. Y al próximo domingo había más gente en la iglesia. Y allí volvieron a encargar a Montesinos de subir al púlpito. Y desde allí les repitió todo, con palabras. Lo que había dicho anteriormente, sí. Todo. Les dijo porque eran verdades. Sí. Entonces, aquellos eran cristianos de verdad, verdad. En lo profundo de su conciencia, en lo profundo de su corazón, tenían a Dios y tenían la doctrina cristiana, que es la norma de convivencia más perfecta que existe para la humanidad. Y ojalá que la iglesia asuma ese error, porque ¿cuál ha sido el problema? Que hemos tenido una iglesia demasiado cercana al poder, y esa iglesia cercana al poder sí ha gustado a muchos de estos sectores que se benefician de cómo está funcionando la sociedad, se benefician de los males y las dificultades que tiene un país. Y por eso no quieren una iglesia con una labor profética como lo hizo la iglesia en aquel sermón de Adviento, como lo hace la iglesia ahora y lo hizo en la República Dominicana el pasado Viernes Santo con el sermón de las 7 palabras, porque esta es una iglesia más cercana a la gente, no cercana al poder. Y una iglesia cercana a la gente que denuncia los males que tiene la sociedad, como el tema del odio, como el tema de la discriminación, como el tema de la impunidad, de la corrupción, de la violencia, porque se habló mucho de violencia y de feminicidio el viernes pasado. Esa iglesia no le interesa mucho, y esa iglesia con ese discurso es una iglesia no solo más cercana a la gente, sino por el hecho de ser más cercana a la gente, es más cercana a esos valores cristianos, a esos valores que la iglesia, una parte de la iglesia ha promovido durante otra parte del tiempo. Precisamente la respuesta es, desde que nombraron al haitiano Osoria, fíjense todo lo que encierra esa frase, el haitiano Osoria. Primero, todos sabemos que nació en Nagua, hijo de un matrimonio humilde dominicano, ¿verdad? Por los 4 costados. Él tiene la piel oscura. Entonces, decirle el haitiano Osoria, primero, tú estás despreciando, tu discurso desprecia a los haitianos, ¿verdad? Pero tú dices que un dominicano que tenga la piel oscura es también digno del mismo desprecio. Por eso ellos le dicen el haitiano Osoria. Ellos saben que es dominicano, por los 4 costados. Pero le dicen
como una forma de decir, desprécialo a él también, que es dominicano pero es negro. Claro. No, y entonces eso da la razón a lo que dijeron los curas y el obispo el viernes pasado. Exacto, por eso digo que ellos le dieron la razón plenamente. Claro, con todos los epítetos. Lo que se ha estado dando pero claro, esos epítetos ahora eso es lo que pueden hacer. En aquel tiempo, ¿qué hicieron? Mandaron a otros sacerdotes, dicen que no hay peor cuña que la del mismo palo, que el padre de las casas dice que era un buen hombre, pero eso creían otra cosa. Ellos creían que le servían a Dios sirviéndole al rey, que eran los franciscanos, pero específicamente uno que se llamaba Alonso de Espinar, que me llama la atención que no era Espinal con L, sino con R. Te salió lo sureño. Pero no, era Espinar. Era como Alonso de Espinar. Lo mandaron para decirle al rey las barbaridades que habían hecho esos bandidos de los dominicos, diciendo todas esas cosas. Entonces, se fue Montesino en otra carabela. Al otro, dice las casas, que lo llevaron a cuerpo de rey, pagado con todo, ¿verdad? Que iba como si él fuera un rey o un noble. Los dominicos pidieron y con limosnas montaron a Montesino en otra carabela y fue allá. Montesino tenía un pariente que era sacerdote también, que tenía mucha influencia. Y además conocía al confesor de la reina, es decir, era una persona que podía ir al palacio. Y fue para hacer sonar su campana. Y había órdenes de no dejarlo pasar a ver al rey. Y el atrevimiento de ese hombre, que lo que tenía en su corazón era que había que luchar por esos seres humanos, por esos prójimos, que en un descuido del responsable de la puerta se le metió, y cuando vinieran a ver ya él estaba frente al rey, pero increpándolo. Mire, con esos seres humanos se está haciendo esto, le decían cómo los maltrataban, cómo los mataban, en fin. Y entonces lo increpó, le dijo, usted da esas órdenes. Y el rey lo que hizo fue ponerse a la defensiva. Ni lo quiera Dios nunca en mi vida. Ah, pues eso es lo que están haciendo. No es por orden suya, pero eso es lo que están haciendo. Entonces, oye, óyeme, eso le podía significar perder la cabeza ahí mismo. Señores, Montesino es un mártir, pero no se sabe quién lo mató, ni cómo, ni por qué, ni en qué circunstancias, que no es difícil imaginarlo. A él lo mataron en una selva de Venezuela. Pero quienes lo mataron eran los que podían dar la información, por lo tanto nunca se sabrá quién, cómo. Lo único que se sabe es que en la lápida de la tumba donde fue enterrado en la misma selva donde lo mataron, decía Fray Antón Montesinos, mártir. Lo único que se sabe es que es mártir. Por lo tanto, fue que lo mataron. Sí. Entonces, esa gente luchó hasta la muerte. Hasta la muerte los que se murieron de muerte natural y hasta la muerte al que mataron, que fue a Montesino. Y se buscaron todo eso por decir la verdad, por decir una verdad cristiana y defender un principio cristiano. Eso fue todo. Entonces, que nadie se sorprenda de los sermones de las 7 palabras, porque de aquello hace 506 años. Sí. Sí, que lo que esperamos es que no se sorprendan aquellos que suelen hacerlo cuando la iglesia asume esa posición y que la iglesia se mantenga firme en la defensa de los sectores más excluidos.